Bien, en este caso tenemos un problema en el que se aplican las funciones. Vamos a leerlo. Un barco al que se le ha averiado su brújula en medio del océano lanza una bengala de supervivencia que sigue un recorrido que viene dado por la función f de x igual a menos 2 x al cuadrado más x más 4x. Vamos a escribir aquí la función f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 4x. Como vemos, ya sabemos que si el punto o el elemento a de la función es negativo, las aspas van hacia abajo. Y si el elemento a es positivo, las aspas van hacia arriba. ¿A qué me refiero con a? Pues cuando tenemos una función cuadrática, es decir, una ecuación de segundo grado, a es el número que acompaña a, a la x al cuadrado. Bien, ¿qué tenemos que realizar primero? Bueno, lo primero que nos piden aquí es revisar las preguntas que son la altura máxima que alcanza la bengala y a qué distancia llega. Pues como vemos aquí, si la A es negativa y las aspas van hacia abajo, la altura máxima va a ser eso, ¿no? Es decir, el vértice. Por tanto, vamos a calcular en primer lugar el vértice. ¿Cómo se calculaba el vértice? Tenemos el x del vértice y la y del vértice. Si recordamos, la x se calculaba con la fórmula menos b2a. Es decir, que si trasladamos los números de la ecuación a esta formulita, menos b, vemos que es 4, pero con el menos 4, y 2 por a. 2 por el número que acompaña a x al cuadrado, que es a, menos 2. Por tanto, menos 4 entre 2 por 2, 4 menos 4, es igual a 1. Y la y era trasladar este resultado a la función. Es decir, menos 2 por 1 al cuadrado más 4 por 1, pues vemos que nos da menos 2 por 1, menos 2, más 4 es igual a 2. Por tanto, el vértice es 1, 2, en el punto 1, 2. Bien, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues hemos sacado el vértice, pues por tanto pasamos a los puntos de corte. En este caso vamos a sacar el punto de corte en el eje X y sabemos que es cuando la y es igual a 0. Por tanto, si lo trasladamos a nuestra ecuación, 2x al cuadrado más 4x, si la y es igual a 0, nos sale, o lo tenemos que escribir así. Y esto es una ecuación de segundo grado que se puede resolver por la fórmula que no sabemos, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Vamos a trasladar los datos. Menos b es menos 4 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 2, y c no hay en esta ecuación, por tanto c es 0. Vamos a ponerlo mejor, que ha salido ahí un poco regular. Entre 2 por menos 2. Por tanto, esto nos da menos 4 más menos raíz cuadrada. En esta operación, un número multiplicado por 0 es 0. Por tanto, 4 por menos 2 por 0 es 0. Solo nos queda el 4 al cuadrado, que es 16. Vamos a ponerlo ya directamente. Entre menos 4. Me lo voy a llevar aquí abajo. Por tanto, menos 4 más menos raíz cuadrada de 16, que es 4, entre menos 4. Pues de aquí nos salen dos soluciones.
tenemos menos 4 más 4 entre menos 4 y menos 4 entre menos 4. Menos 4 más 4 es 0, 0 entre menos 4 nos da 0 y menos 4 es igual a menos 8 entre menos 4 es igual a menos entre menos es más 2. Por tanto, ya tenemos que dos puntos de corte en el eje X, que son para cuando la y es 0, por tanto, cojo este, que es la primera X, y si la y es 0, pues tenemos ese punto de corte. Y el segundo, esta es la X y la y es 0, tal y como dice aquí, pues ahí tenemos el segundo punto de corte. Vamos a hacer, lo voy a ampliar un poquito para tener un poco más de hueco. Vamos a sacar el segundo punto de corte en el eje Y, ¿no? Y es para cuando la X es igual a 0. Si la X es igual a 0, pues lo único que tenemos que hacer es trasladar este 0 a la ecuación. Y es igual a nuestra ecuación, que era menos 2x al cuadrado más 4x, las x las transformo en 0. Menos 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0. Por tanto, al final, 2 por 0 0, más 4 por 0 0, y es igual a 0. Hemos dicho que el siguiente punto de corte en el eje Y, cuando la X es 0, si la X es 0, la Y en este caso también es 0. Bien, pues ya tenemos los diferentes puntos de corte. Como tenemos aquí el del eje X, el otro del eje X, al final este es el mismo porque pasan los dos por el mismo punto. Y tenemos el del vértice. Pues con esto podemos hacer ya nuestra gráfica. Vamos a realizarla. Vamos a hacer las líneas. Vamos a darle un poco de métrica. Bien. ¿Dónde está el primer punto? Lo voy a poner en verde. ¿Dónde está el primer punto? El vértice. El vértice se encuentra en el 1, 2, que está aquí. El punto de corte en el 0, 0 y en el 2, 0, es decir, 1 y 2. Y el otro 0, 0, pues se complementa con ese. Así que nuestra gráfica sale aproximadamente así. Es decir, la bengala toma esta dirección. Por tanto, sube, 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 llega hasta el vértice, hasta el punto máximo y baja hasta que se corta con el eje Y, es decir, como si fuera el mar o si fuera el suelo, ¿vale? Por tanto, vamos a leer el problema. Nos dice la altura máxima que alcanza la bengala. La altura máxima, aquí teníamos que era 2, ¿no? 1, 2, aquí tenemos que es 1, 2 también. Y dice, vamos a leer de nuevo esa parte del problema, en la que x es la distancia recorrida en kilómetros, es decir, el eje X es la distancia recorrida en kilómetros, y la altura de la bengala también en kilómetros. Por tanto, el eje Y también en kilómetros. Es decir, si aquí recorre 2, por tanto, 2 kilómetros, la altura máxima, es igual a 2 kilómetros. ¿Y la distancia a la que llega? La distancia a la que llega lo vemos aquí. La altura la tenemos aquí y la distancia a la que llega la tenemos aquí. Que como llega también hasta el 2, por tanto 2 kilómetros, distancia es igual a 2 kilómetros. Pues con esto hemos terminado de dar respuesta al problema de nuestras actividades, de las funciones cuadráticas. Un saludo.